vino a visitar la Universidad de Antioquia y estamos, digamos, buscando lazos de colaboración con el Instituto Geofísico del Perú en temas relacionados con clima, cambio climático, hidroclimatología, particularmente en la región Amazonas, pero también buscando un poco cómo pensar esa Amazonía andina y esa interacción atlántica, digamos, con distintas líneas de investigación. Se van a dar cuenta que muchos de los estudios que están aquí planteados son alrededor de la Amazonía boliviana, peruana, pero realmente es un complemento importante para los trabajos que también venimos desarrollando aquí en Medellín, en la Nacional, en la de Antioquia, en otras instituciones alrededor de la Amazonía en todo su conjunto. Entonces lo tengo con Giancarlo, que nos va a dar su presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. No esperaba un auditorio tan numeroso, me parece bastante bueno. He preparado una presentación que más bien tiene un corte amplio sobre diferentes temas que estamos trabajando en Perú, y no solamente en Perú. Hago parte del Observatorio IBAM, es un observatorio de hidrología y medio ambiente de la Amazonía. Trabajo en este observatorio hace unos 15 años más o menos. Depende en gran medida del Instituto de Investigación para el Desarrollo, IRD, es un instituto francés de cooperación científica, del cual yo soy parte del comité científico del IRD, y pues trabajo en el Instituto Geofísico del Perú hace unos 6 años ya. Entonces les decía que va a ser una presentación más bien de las grandes líneas de investigación con algunos resultados recientes, más bien de manera, digamos, rápida, para pues dejar a ustedes inquietudes o preguntas, y creo que la intención es más bien motivarlos un poco sobre los temas de investigación que hacen falta a profundizar en la Amazonía andina principalmente, que es un tema que nos interesa y preocupa más. Y pues básicamente algunos resultados también de trabajos, de otros trabajos de grupos de investigación que me parecen claves para tener en cuenta las preguntas científicas más relevantes del futuro de la Amazonía, ¿no? Bueno, vamos a empezar con cosas relativamente generales. Sabemos que la cuenca amazónica es la cuenca más grande del planeta, tiene 6 millones de kilómetros cuadrados como cuenca hidrográfica, y el caudal del Amazonas corresponde al 17% de las aguas dulces que se vierten al océano. Entonces esto ya de por sí implica una importancia en términos hidrológicos relevante. También sabemos que es muy importante en cuanto al balance de CO2, la biodiversidad que está en la Amazonía. Algo que siempre es bueno recalcar es que el río Amazonas nace en la región andina. Los Andes proveen gran parte de los sedimentos, casi la totalidad de los sedimentos que llegan a las planicies, y cuando hablamos de sedimentos hablamos también de nutrientes. Los Andes es una región caracterizada por contrastes muy fuertes, climáticos, biológicos, entre otros. Por eso decimos que esta región andina es un poco el motor de la dinámica amazónica, ¿no? Y pues curiosamente la región andina es históricamente la menos estudiada en comparación a la Amazonía brasileña. Bueno, les decía que voy a basar mi presentación en algunos resultados científicos que han sido parte del último reporte de la IPCC publicado en 2014, el cual tuve la oportunidad de contribuir, básicamente los capítulos 18 y 27, y también un poco sobre el futuro de la cuenca amazónica. Principalmente voy a hablarles de los cambios hidrológicos y climáticos que han venido ocurriendo en las últimas décadas, y al final pues hablaremos un poco sobre qué perspectiva se tiene sobre el futuro de la hidrología y el clima de la Amazonía. Entonces vamos a hablar brevemente sobre un contexto general del clima y la hidrología en la Amazonía, la evolución hidrológica. Vamos a luego centrarnos en eventos extremos como recientes inundaciones que han producido en la cuenca amazónica, y con más detalles sobre las sequías en la cuenca amazónica, impactos, incluso algunos impactos en la vegetación. Vamos a dar un poquito más de énfasis a esto porque son temas que a mi modo de entender son más relevantes y podrían tener consecuencias más importantes y serias en el futuro de la Amazonía, ¿no? Y finalmente algo sobre el cambio climático y escenarios futuros. Bueno, no se ve muy bien aquí los colores, pero es simplemente para mostrarles que la cuenca amazónica en su totalidad está en la región tropical, ¿no? Que es la región más caliente, que ven aquí colores oscuros, región que a bajos niveles está, digamos, dominada por la presencia de estos vientos alisios. Si hacemos un corte transversal aquí en esta región, vamos a ver algo así. Es un esquema muy simple, pero que ya nos sirve para entrar en el contexto.
vemos pues que la mayor parte de la humedad que va luego a precipitar en la Amazonía viene del Océano Atlántico. Esta humedad es luego transportada por estos vientos alisios. Luego hay un aporte del bosque tropical importante vía evapotranspiración y pues esto va a producir las lluvias en la cuenca amazónica, ¿no? Entonces hablamos de humedad que viene directamente del Océano Atlántico, pero también este reciclaje del bosque tropical. Este esquema también nos da a entender que, o ya nos puede inferir que en esta región de transición Andes-Amazonía, de la cual vamos a hablar bastante, pues es una región muy caracterizada de contrastes donde se produce esta convección forzada e incluso máximo de precipitación. Los estudios de la variabilidad de las lluvias en Amazonía los hemos iniciado, bueno, de hecho yo empecé con esto en mi tesis de doctorado, publicamos este artículo en el año 2009, donde conseguimos colectar 756 estaciones en los 5 principales países de la Amazonía, incluso aquí en Colombia, vean. Es la base de datos más importante que se ha hecho en la Amazonía usando datos in situ. Hoy en día estos datos han sido grillados a escala de 1 kilómetro y están a libre disposición en la página web del Observatorio IBAM, que ahí se las dejo al final. Entonces son datos diarios, desde los años 80 hasta el 2009, no se puede poner al día o actualizar tan fácilmente esta base de datos, son datos diarios de 750 estaciones de 5 países, no es un trabajo muy sencillo ponerlo al día, pero estamos en eso. Y pues hemos hecho varios estudios ya con esta primera base de datos, ¿no? Que además, como dice por aquí, tiene información bastante importante en los países andinos, ¿no? Porque las lluvias en la Amazonía han sido, como les decía hace un momento, abundantemente estudiadas en la Amazonía brasileña, pero esta visión completa desde los Andes hasta la Amazonía pues como que ha sido más escasa, ¿no? Otra herramienta muy importante que usamos para el entendimiento de la variabilidad de las lluvias es información que viene de radares puestos en satélites, como el caso del TRMN, el TRIM. En este caso les muestro un producto del radar puro, digamos, el producto 2A25, que nos da información a 5 kilómetros de resolución, y podemos ver aquí cómo se muestran esos contrastes de precipitación en la región andino-amazónica. En colores amarillos, rojos son los valores más altos de precipitación, y pues vemos que la humedad que viene desde el Atlántico y producto de este reciclaje del bosque, luego va a desviarse hacia el sur, producto de la circulación atmosférica, pero también de la presencia de esta barrera natural que está aquí de 5.000, 6.000 metros de altura, que es los Andes, ¿no? Entonces aquí se producen estos máximos de precipitación producto de la interacción de los vientos húmedos de gran escala y la presencia pues de los Andes propiamente. A estas regiones les llamamos nosotros hotspots de precipitación. Publicamos un artículo en 2015 sobre esto para entender un poco y tratar de responder a la pregunta por qué hay estas zonas de tanta lluvia, 8.000, 9.000 milímetros al año, ¿no? No es quizá tanta lluvia como la que ustedes tienen aquí en la región del Chocó, pero hay que entender que aquí la humedad viene desde mucho más lejos, ¿no? Y es un proceso mucho más grande, pasando por el bosque tropical más importante del mundo. Curiosamente, estas regiones que llamamos hotspots de lluvia también son hotspots de biodiversidad. Parece que hay una relación muy directa entre estos contrastes climáticos y también los contrastes biológicos, que son los que producen pues esta biodiversidad, ¿no? Son temas que todavía no han sido del todo estudiados, pero llama la atención. Por ejemplo, hay 45.000 especies de plantas vasculares, digamos que coinciden bastante bien con estas zonas de mucha precipitación. Bueno, en este estudio también, además del radar, usamos estaciones in situ, ¿no? Esto es Perú, esta es la región del Cusco, dicho sea de paso, la ciudad del Cusco está por aquí, para que vean, Machu Picchu está por aquí, todo eso está muy cerca de este hotspot de lluvias, ¿no? Aquí vemos las estaciones in situ, el tamaño de los círculos corresponde pues a la cantidad de lluvia que observamos, y vean los contrastes fuertes, ¿no?, que hay entre una estaciones cercanas, ¿no? Pues aquí en Bolivia, la región del Chapare en Bolivia, una región muy húmeda también, se observan estos contrastes, y aquí aprovechamos que hay varias estaciones alineadas, digamos, perpendicularmente a los Andes, y hacemos un corte transversal. Aquí vemos en negro la topografía, aquí la posición relativa de cada estación, las barras son la cantidad de lluvia anual. Entonces vemos, pasamos de 5.000 milímetros al año a pues 500, 400 milímetros, ¿no?, en distancias muy cortas. Entonces esto se explica por la llegada de estos vientos húmedos de bajos niveles,
que pues al encontrarse con estas primeras colinas, digamos, primeros valles, pues se empiezan a precipitar mucho por el tema de la convección forzada. Y pues esta humedad empieza a ser menor, ¿no?, hacia las regiones de mayor altura. Pero vemos, por ejemplo, que en dos estaciones que están ubicadas a 3.300 metros sobre el nivel del mar, pasamos pues de 2.500 milímetros de lluvia a 600, 900, más o menos 5 veces, un ratio de 5 veces la lluvia solamente en 10 kilómetros horizontales, ¿no? Esto se explica porque uno está más bien dando de cara, digamos, a los vientos húmedos y otro está más bien detrás de las primeras colinas, ¿no? Entonces hay este efecto de exposición de las estaciones hacia los vientos húmedos o de abrigo, de leadward o windward, ¿no?, que parece que es muy relevante en la región andino-amazónica, ¿no?, para explicar la cantidad de lluvia que se observa en esta zona. La región andino-amazónica también es caracterizada por sus diferentes contrastes del régimen pluviométrico, es decir, el ciclo anual de las lluvias, ¿no? En el sur tenemos básicamente un régimen tropical sur con lluvia durante el verano austral, de diciembre a marzo, pero vean que hacia la región ecuatorial pues este régimen va cambiando. Aquí en la ciudad de Iquitos, por ejemplo, es más uniforme, y hacia el norte empezamos a tener regímenes bimodales con lluvias máximas durante los equinoccios, y pues también un régimen unimodal ya del tipo tropical norte, ¿no?, con lluvias durante el invierno austral o verano boreal. Entonces, para entender la hidrología de toda esta región, pues hay que tener en cuenta obviamente estos diferentes regímenes de precipitación. Bueno, eso simplemente para tener un marco de las lluvias en la cuenca amazónica principalmente. Hablando de la hidrología, pues nosotros usamos la información que también es de libre disposición del observatorio IBAM. Es un observatorio que tiene presencia en todos los países amazónicos, y pues hay estaciones de larga duración, algunas pues mucho más cortas, y no solamente se miden datos de niveles y caudales, sino muchas veces también de transporte de sedimentos, elementos traza, elementos mayores, etcétera, ¿no?, según la estación. Es un trabajo muy arduo porque pues muchas de estas estaciones se encuentran en lugares muy alejados, ¿no? Por ejemplo, ir a esta estación de Borja toma 2 o 3 días desde Lima, tomando avión, tomando un carro y incluso botes, pasando por pongos que son bastante complicados. No se puede llegar todo el tiempo, así que gracias a las personas que viven aquí tomamos datos de manera continua, pero es un trabajo pues ya de por sí, el monitoreo es bastante complejo, ¿no? Bueno, quizá esto ya lo han visto antes, solamente para recordarles que el río Amazonas también es el más grande en cuanto a su caudal en el estuario, en la desembocadura del río, 210.000 metros cúbicos por segundo, es lo que se estima. Y para que tengan aquí una idea, pues estos son caudales de otros grandes ríos como el Congo, el Orinoco, 40.000, 42.000, debe ser el Orinoco 45.000 por ahí, ¿no? Y otros ríos, pues los 5 ríos más grandes del mundo. O sea, sumados estos 5 ríos no hacen el caudal del Amazonas, ¿no? Aquí pongo siempre el Nilo o el Sena, que son ríos conocidos, pero que pues casi no aparecen, ¿no? Entonces, ya se imaginarán que las técnicas hidrométricas y los procesos hidrológicos en general para medir un río de ese tamaño pues son muy diferentes a los otros. Entonces requiere técnicas y conocimiento particular. Cuando se trata de la hidrología amazónica, el tamaño sí importa, ¿no? Bueno, este caudal del río Amazonas, a pesar de su dimensión, ha sufrido variaciones importantes en las últimas décadas. Aquí les muestro la evolución de los caudales durante las aguas altas, caudal medio anual en negro, y aquí más abajo el caudal durante las aguas bajas, ¿no?, el caudal de estiaje. Esto en la estación hidrométrica de Óbidos, que es la última estación hidrométrica del río Amazonas, que está a unos 600 kilómetros aguas arriba del Océano Atlántico. Y es la última estación porque aquí el efecto de marea es casi imperceptible, entonces se llega a la convención de que aquí se puede medir todavía caudales, variaciones de niveles del río propiamente. Pero está a 600 kilómetros y es bastante, la marea pues entra mucho, ¿no? Bueno, y se tienen datos desde el inicio del siglo XX, desde 1902 en particular, hasta el presente, se sigue monitoreando aquí, y pues vemos que han habido cambios importantes, sobre todo después de 1970. En esta ciudad de Óbidos se dice que el caudal de inundación es el caudal de 250.000 metros cúbicos por segundo, corresponde a la cuota que inunda la ciudad. Y estos eventos han sido registrados 5 veces desde 1902 hasta 1970. Sin embargo, después de 1970, vean la frecuencia de estos eventos ha sido mucho más grande, incluso ya se dan cuenta hasta 18 eventos desde el 70 hasta la actualidad. ¿Okay?
Si vemos la serie de caudales de estiaje, más bien vemos una disminución significativa, de hecho, desde el punto de vista estadístico, que es más fuerte desde los años 90, ¿no? Con caudales muy bajos en el año 2005 y 2010, por ejemplo, donde se produjeron sequías muy fuertes. Entonces, en la literatura científica se ha puesto en evidencia y se habla bastante de esta intensificación de los extremos y el ciclo hidrológico en la Amazonía desde los años 90, las últimas 2-3 décadas, ¿no? En las que tenemos mayor frecuencia de eventos extremos, pero por otro lado, de eventos de inundación, perdón, pero también sequías más fuertes. Un ejemplo de ello es que durante el 2005 y 2010 tuvimos sequías históricas, mientras que también en 2009 y 2012 inundaciones de carácter histórico sin precedente. 4 eventos extremos solamente en la última década, ¿no? Esto muestra que pues, hay una alteración en la hidrología amazónica y a medida en esta región de Óbidos. Posteriormente, y haciendo un análisis un poco más regional, analizamos tendencias de caudales para un periodo un poco más corto, porque en estas subcuencas pues, no se tienen datos tan largos como en el caso de Óbidos. Y bueno, acá no se ve muy bien el color, pero por aquí está en azul, que son tendencias más bien al incremento de los caudales máximos, o sea, los caudales durante la época de aguas altas, y aquí en rojo más bien disminución de los caudales. O sea, en toda esta región que pertenecería, que es la Amazonía colombiana, pues al menos esto está medido hasta Santo Antonio do Issa en Brasil, pues hay un reporte de caudales más intensos durante la época de aguas altas. Si analizamos los caudales durante la época de estiaje, vemos que el color que predomina es el rojo, acá se ve como negro, principalmente en la Amazonía de Perú, Bolivia y sur de Brasil, toda esta región. Hay una disminución significativa de los caudales de estiaje. Entonces, esto que hemos visto en Óbidos, esta amplitud mayor de caudales más altos de inundación, pero también de estiaje, parece que tiene un componente regional, ¿no? El noroeste, donde llueve más o hay más caudal al menos, y el suroeste, donde hay más bien caudales cada vez menores desde los años 70 hasta la actualidad. Y entrando un poco hacia la región andina, esto es para el Perú. En la Amazonía peruana, Perú tiene un 74-75% de territorio, es parte de la vertiente amazónica. Sin embargo, hasta los años 2000, hasta el 2001, no se conocía ni siquiera un estimado de cuánto era el caudal del río Amazonas en Perú. Y esto se ha podido hacer gracias a la presencia del Observatorio IBAM y a la inserción de técnicas como de aforo con tecnología Doppler, como el ADCP, ¿no? Que ahora ya se usan bastante en hidrología. Pues este observatorio fue pionero en la introducción de estas técnicas en grandes ríos. Y pues, como les decía, tenemos registro de niveles desde los años 70, de niveles de ríos, pero los caudales no han sido medidos hasta los años 2001, 2002. Entonces, hasta el inicio del año 2000, el caudal medio no era conocido, pero hemos trabajado en documentar un poco la variabilidad hidrológica, la variabilidad climática, eventos extremos, y pues en algo más de una década hemos conseguido, digamos, gracias a toda esta colaboración de diferentes instituciones que las vemos aquí. Está el IRD, el Servicio Nacional de Meteorología, el Instituto Geofísico, la Autoridad de Aguas de Perú, universidades. Se ha podido pues documentar esto, entender un poco mejor el clima y la hidrología de esta región, ¿no? Bueno, aquí les muestro la evolución de los caudales en el Amazonas peruano. Es una estación hidrométrica que se llama Tamchillaco, está muy cerca de la ciudad de Iquitos, y decimos que es la primera estación hidrométrica del Amazonas porque está justo después de la afluencia de los ríos Marañón y Ucayali, no justo después, pero ya luego de la confluencia de los ríos, que son los principales afluentes del Amazonas en Perú. Entonces aquí medimos un caudal promedio de 35.000 metros cúbicos por segundo, ya esto sí es un caudal importante, que corresponde al 15% del caudal total del Amazonas. Por aquí vemos los caudales durante la época de aguas altas, entre marzo y mayo, desde los años 70 hasta la actualidad, y por aquí los caudales durante la época de estiaje. Entonces vemos que hay una tendencia significativa, básicamente caudales más altos en los años 70 y desde los años 90 eventos de sequías extremas más frecuentes, pero también hemos podido documentar una fuerte variabilidad de estos extremos. El caudal más bajo que hemos medido en el Amazonas de Perú fue en septiembre de 2010, producto de esta sequía regional, y el más alto ha sido en abril de 2012, ¿no? Vean, solamente 20 meses de diferencia entre el más bajo extraordinario y el más alto, al menos que se tenga registro desde los años 70. Entonces, voy a tratar de comentar rápidamente estos eventos de inundaciones en la cuenca amazónica y un poco su relación con el clima e impactos que han tenido, ¿no?
Aquí les muestro la foto de la ciudad de Iquitos, es la ciudad más importante de la Amazonía de Perú, unos 250.000 habitantes más o menos. El río Amazonas está por aquí, y aquí es un río tributario de hecho, pero cuando el Amazonas se inunda, pues este río tributario también está completamente inundado y casi toda la ciudad permaneció inundada durante varias semanas, ¿no? De hecho, durante el periodo de abril, mayo, hay inundaciones de la ciudad, de ciertas partes de la ciudad, pero algunos días solamente. En este caso, pues la inundación afectó prácticamente toda la ciudad y durante un periodo mucho más largo. Y esto trajo problemas serios, ¿no? Por ejemplo, problemas de salud. Estuvimos ahí en ese momento, este es el panorama que se ve en esta ciudad. Entonces el agua queda estancada durante mucho tiempo, es agua contaminada, se contamina muy rápidamente y produce pues problemas tipo la leptospirosis. Es muy común, inundaciones que ya duran un poco más de lo normal, se desencadenan esas epidemias de leptospirosis que producen incluso muerte de básicamente niños y ancianos, ¿no? En Bolivia ocurre mucho esto también. Bueno, el año pasado hemos escrito un artículo con José Marengo, otro investigador del clima de la Amazonía. Nos pidieron hacer un artículo review sobre los eventos extremos en el Amazonas, publicado en International Journal of Climatology, y pues tratamos de documentar los años de inundación usando los datos que tenemos tanto en Brasil, en diferentes lugares, y vemos que ya se habla de inundaciones muy fuertes en el año 53, el 76, y luego empiezan a ser más frecuentes, ¿no? Este año 53 incluso se desconoce cuál es el origen climático, digamos, ¿no? Hay algunas referencias, pero pues no entran en detalle en cuanto al origen del clima, y pueden ver que más bien las otras inundaciones sí tienen un común de origen, digamos, que es relacionado al fenómeno La Niña, condiciones frías en el Océano Pacífico Ecuatorial. Y pues el 2009 y 2012, que fueron las más grandes, la que está con asterisco aquí quiere decir que fue considerada la inundación del siglo, ¿no? El caudal del siglo, usando leyes estadísticas y eso, pero vean que solo algunos años después se supera esa inundación supuestamente del siglo, ¿no? Y aquí hay una presencia también del Atlántico, entonces hay una presencia, un rol, digamos, combinado de los dos océanos contiguos a la Amazonía. Y en 2014 hemos sido testigos de una inundación completamente diferente a las otras, esto es condiciones cálidas en el Océano Indo-Pacífico y en la región subtropical del Atlántico. No vamos a entrar en detalle esto porque fue una inundación muy diferente por su impacto regional, porque afectó básicamente el sur de Perú y Bolivia, pero fue tal la inundación que, bueno, todo el río Amazonas propiamente, incluso en Brasil, se vio afectado, ¿no? Y también su origen es diferente en cuanto al clima. Entonces, pues vemos que el Pacífico tiene un rol quizá más importante cuando vemos la historia de las inundaciones, pero el Atlántico también en algunos casos, ¿no? Muy bien. No vamos a entrar en detalle, pero estas inundaciones, por ejemplo, la del 2012, está asociada a un periodo largo de La Niña, que de hecho fue desde los finales del 2010, ¿no?, hasta el 2012, condiciones frías en el Pacífico Central, y esto pues produce cambios en la circulación atmosférica, trenes de ondas atmosféricos que se producen. Por ejemplo, aquí vemos ondas de altura geopotencial, es un proxy de la presión atmosférica, ¿no?, que salen desde el Pacífico Central hacia el Atlántico. Entonces esto produce cambios en la circulación de los vientos y del transporte de humedad. Aquí vemos que hay mayor humedad llegando del Atlántico hacia el oeste de la Amazonía, y por otro lado esta otra alta presión pues produce que esta humedad se retenga en esta región. Lo que vemos aquí en gris es la convergencia del flujo de humedad, que es un proxy de la lluvia también. Entonces vemos que toda esta región del oeste pues estuvo muy afectada por estos cambios en la circulación, produciéndose pues mucha lluvia en estos casos, ¿no? Para explicar un poco más esto, si hacemos una correlación entre un índice de La Niña en esta región, en el Pacífico Central, con la radiación saliente de onda larga, vemos pues que hay una correlación negativa, es decir, cuando hay La Niña tenemos OLR más bajo, lo que quiere decir más nubosidad y más lluvia. Vean justamente en el oeste de la Amazonía y también en el noreste de la cuenca. Y aquí son los vientos, no son vientos, es el transporte de humedad. Vemos que ese transporte de humedad pues se intensifica del Océano Atlántico hacia el Amazonas, ¿no? Y aquí hay una correlación entre este índice de La Niña central y las lluvias propiamente. Entonces son lluvias con nuestra base de datos que vimos hace un momento. Vemos pues que aquí donde ven los puntos negros es porque hay correlación significativa, es decir, cuando hay La Niña pues más lluvia también en esta región noroeste de la Amazonía. Con el Niño sería la correlación contraria, ¿no? Como es una correlación lineal en este ejercicio, cuando hay el Niño pues menos lluvia aquí y menos lluvia también aquí, ¿no?
con una disminución más bien en este caso de los flujos de humedad que vienen desde el Océano Atlántico, ¿no? Vean que en la Amazonía boliviana propiamente el impacto del Niño no es tan claro, es bastante débil, quizás solamente en los Andes, y pues esto es algo que hemos estudiado en otros trabajos que si están interesados pueden verlos, ¿no? Pero no vamos a entrar en estos detalles en esta presentación. Bueno, les decía entonces que vamos a hablar con un poco más de detalles sobre estas sequías. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta sobre el tema de estas inundaciones de la Niña y sus teleconexiones atmosféricas. Creo que son cosas que muchos de ustedes conocen bien. Tuve la oportunidad de conversar los 2-3 días previos con varios de los investigadores de la universidad y pues entiendo que esas cosas pues las ven bastante bien y son parte de sus temas de investigación, ¿no? No sé si hay alguna pregunta para entrar a este tema de las sequías. Entramos a las sequías, entonces después de todas maneras pueden hacer las preguntas que consideren, ¿no? Bueno, les decía que al menos en el oeste de la Amazonía hay una mayor frecuencia de estos eventos de sequías extremas, principalmente desde los años 90. Fácilmente aquí podemos ver que estos valores de caudales son sensiblemente diferentes en los años 90 con respecto a años pasados, ¿no? Entonces, las sequías más grandes ocurren en el 95, el 98, el 2005 y el 2010. Cuando ocurren estas sequías, bueno, hasta el inicio de los años 2000, el estado del arte del clima en la Amazonía, pues cuando revisábamos eso, se mencionaba con mucho énfasis el rol del Niño para producir estas sequías. Y eso ocurrió efectivamente el año 98. El año 98 fue un evento del Niño extraordinario, ¿no? Ustedes saben. Pero vemos que no ha sido el caso para el 95, 2005 y 2010. Bueno, en 2010 sí hay parte del Niño, pero pareciera que hay otros factores que no son necesariamente el Niño, ¿no? Así que esto llamó mucho la atención de la comunidad científica. Y bueno, en estos trabajos, usando datos de temperatura superficial del mar y vientos y transporte de humedad, vemos que, bueno, el 98 tiene un origen del Niño propiamente, pero el año 95, 2005 y 2010 tienen señales casi nulas en la región del Pacífico, pero más bien están caracterizados por un calentamiento en la región del Atlántico tropical norte. Y cuando esta región está más caliente de lo normal, pues el transporte de humedad desde el Océano Atlántico hacia la Amazonía es menor, es reducido, ¿no? Vemos acá algunos años con un déficit de transporte de humedad desde el Océano Atlántico hacia la Amazonía. De hecho, si vemos nuestro esquema con el que empezamos, ¿no? Para ejemplificar un poco esto, cuando el Océano Atlántico está más caliente de lo normal, hay mayor convección, y bueno, unas condiciones más favorables a las lluvias en el océano, pero entonces esa humedad precipita sobre el océano y deja de llover sobre la Amazonía, ¿no? Entonces lo que debería estar lloviendo en esta región pues llueve en exceso en el Océano Atlántico, y esto pues produce que el bosque amazónico entre en un estado de estrés si esta sequía es muy, muy larga, ¿no? Muy prolongada. Aquí incluso les muestro anomalías de precipitación durante episodios cálidos del Océano Atlántico. En verde es más lluvia de lo normal, o sea, en el Océano Atlántico llueve más en toda esta región, que afecta de hecho a buena parte de Colombia. Bueno, pueden haber varios trabajos sobre esto, relación del Atlántico y Caribe con las lluvias aquí. Pero vean que la lluvia es deficitaria en la Amazonía, ¿no? Principalmente en el oeste de la Amazonía. Hay como un balance, digamos, entre ambas regiones. En este artículo que publicamos el año pasado, también analizamos eventos de sequías extremas, ¿no? desde el siglo XX, y con asterisco, vean, son eventos del tipo consideradas del siglo, ¿no? La sequía del siglo. La primera fue en el año 26, que es típicamente un evento del Niño. Curiosamente, este año, la formación de este Niño medio raro que estamos viviendo, de hecho, se parece mucho a la del 25-26, ¿no? Así que, bueno, esperemos que no se conecte con la región central, porque eso podría producir sequías muy fuertes en la Amazonía. Y de hecho ya venimos de un evento de sequía el año pasado en la Amazonía, ¿no? Pero vean que luego, desde los años 60 y 70, empieza a aparecer el rol del Atlántico, ¿no? Condiciones calientes en el Atlántico tropical norte, por ejemplo, ¿no? Y pues hay estos eventos combinados en el 98 y el 2010 también hubo un Niño muy fuerte en el Pacífico central y luego condiciones muy calientes en el Atlántico tropical norte, ¿no? Produciéndose esta sequía histórica, ¿no? La más fuerte y sin precedentes, ¿no? Bueno, nuevamente aquí el rol combinado de ambos océanos, ¿no? Aquí un poco para ejemplificar eso, algunas sequías han estado asociadas al calentamiento del Atlántico tropical norte,
principalmente en el periodo de abril a agosto, ahí están algunos casos, y también a condiciones cálidas en el Pacífico Central, o sea, el Niño Central, o Niño Modoki también se le llama ahora, como por ejemplo el año 26, el 98, el 2010, ¿no? Pero esto generalmente en diciembre a marzo. Y obviamente la combinación más severa sería en verano austral, diciembre a marzo, condiciones cálidas aquí, y luego pues condiciones cálidas en esta región entre abril y agosto, ¿no? Esto produce sequías muy fuertes, por ejemplo la del 2010. ¿Okay? Pero estas sequías han venido produciéndose con mayor frecuencia, y esto también es un tema de debate actual en la comunidad científica. O sea, ¿a qué se debe? ¿Hay cambios en el clima que realmente hacen que estas sequías sean más frecuentes? De repente hay cambios debidos ya al propio bosque amazónico, ya sea cambios de tipo sabanización o intervención humana como deforestación. Son todavía temas que necesitan más investigación, que están en debate en la comunidad científica. En esta región del Atlántico tropical norte, que hemos visto que tiene un rol importante sobre las lluvias en la Amazonía, hemos visto que hay un calentamiento, una tendencia al calentamiento, ¿no? Desde los años 70 hasta la actualidad. Incluso vemos que estos picos corresponden a años de sequía muy fuerte en la Amazonía. Y este calentamiento, el océano Atlántico se ha calentado particularmente, más que otros océanos quizá, debido en buena parte al calentamiento global. Entonces, esta hipótesis es una hipótesis que plantea que este calentamiento global que afecta a esta región del Atlántico tropical norte, pues podría estar influenciando la mayor frecuencia de estas sequías extremas, ¿no? Por los mecanismos que hemos visto hace un momento. No obstante, hay también un deterioro del bosque amazónico que debe estar jugando un rol en esta mayor frecuencia de sequías, o quizá en la intensidad de estas sequías, ¿no? Probablemente hay un rol combinado de ambos factores que todavía necesita esclarecerse, ¿no? en la literatura científica. Acá les muestro un trabajo que hemos publicado el año pasado también, ya no midiendo caudales bajos, sino más bien aquí medimos otra variable que es el número de días secos que hay en la Amazonía. En la Amazonía hay pocos días secos en el año, estamos hablando de, si hacemos un promedio para toda la Amazonía peruana y ecuatoriana, de hecho es esto, hay alrededor de 80 días secos al año, o sea, no mucho más que eso. Pero vemos que aquí donde ven los puntitos negros sobre color rojo, son regiones donde esta frecuencia de días secos ha aumentado. O sea, el número de días secos en esta región ha aumentado significativamente según test estadísticos del tipo Kendall en este caso. Entonces, básicamente la cuenca del río Ucayali y el sur de la Amazonía peruana, e incluso en este trabajo vemos que en esta región hay una buena relación entre esta frecuencia de días secos, DDF le llamamos en inglés, la frecuencia de días secos, con este índice de NDVI, que es un índice de la condición del bosque, ¿no? Algunos deben trabajar esto bastante, son índices que se miden desde satélites, el satélite MODIS en este caso, y pues nos muestra condiciones de estrés, vamos a decir, del bosque. No sé si estrés es la mejor palabra para esto, no sé, me van a corregir, pero bueno, disminución de la capacidad fotosintética, al menos en proxies, del bosque durante años con muchos días secos. Entonces, más allá de la cantidad de lluvia, parece que esta frecuencia de días secos o el acumulado de estos días secos juega un rol importante en las condiciones del bosque, ¿no? Lo que también aquí se está trabajando bastante con el alargamiento de la época seca en la Amazonía, ¿no? Tiene mucho que ver, una variable parecida, de hecho. Bueno, y por ejemplo, aquí está el año 2005, una sequía severa que produjo incendios forestales en esta región justamente, muchos incendios forestales en esta zona. Y en Perú, pero también en otras zonas de la Amazonía, ¿no? Este trabajo, viéndolo a escala de la cuenca, vemos que no solamente es en la región sur de Perú, sino en la Amazonía boliviana muy fuerte y el sur de la Amazonía brasileña, ¿no? Hay una disminución de días secos en esta región. Aquí vemos esta relación con el NDVI, esta variable medida con sensores remotos, y pues vemos también que aquí está el año 2010, esa sequía muy severa con disminución de este factor de NDVI, ¿no? Entonces, en este trabajo hicimos una correlación de esta frecuencia de días secos con condiciones climáticas, y vemos, por ejemplo, que hay una señal muy clara en el océano Atlántico tropical norte. Cuando los años que esta región está muy caliente, pues hay mayor frecuencia de días secos, hay más días secos en el año. Y cuando lo correlacionamos con la circulación atmosférica, vemos lo siguiente. Esto es un corte que va de 20 norte a 20 sur, en este sentido, cerca de la Amazonía peruana, o sea, el oeste de la Amazonía. Y pues vemos que hay mayor ascendencia en la parte de cerca del océano, 20 norte, ¿no?
y es una célula de Hadley que estaría pues, modificada, ¿no? Y subsidencia, más bien explicando esta ausencia de lluvias en toda la región sur de la Amazonía. Vean que es más intenso desde los 8 grados de latitud sur hasta los 20 grados de latitud sur, ¿no? Esta subsidencia que estaría motivada por estas condiciones más cálidas de ascendencia en la región del Atlántico tropical norte. Esto tiene mucho que ver, les decía, con este tipo de trabajos que todos deben conocer, que es de Paola del 2015, que muestra un retraso del inicio de la época húmeda, ¿no? De la época húmeda en la Amazonía, justamente la región sur, ¿no? Entonces vean que esta región, estábamos hablando con algunos de sus colegas, esta región al sur de 8 grados sur es particularmente sensible a estos cambios en el Atlántico, y es ahí donde estamos viendo mayores impactos en la duración de la época seca, el número de días secos, etc. Y también, curiosamente, es una región que está sufriendo mayores cambios en cuanto a cobertura vegetal, deforestación, el proceso de sabanización, etc. Incluso otro tipo de minería ilegal que en Perú afecta mucho, ¿no? Entonces les decía que hay un driver climático de gran escala, pero probablemente hay cosas también, feedbacks entre la atmósfera y el suelo, condiciones de superficie, ¿no? Que tengo entendido que están trabajando con bastante énfasis. Entonces de ahí viene, creo que, nuestra complementariedad con muchas de las cosas que podemos discutir y aportar, creo, a la comunidad científica sobre estos temas. Aquí les quería mostrar anomalías del número de días secos, esta variable que estamos analizando durante años de sequía extrema. Aquí vemos la climatología, o sea, y acá está el número de días secos, ¿no? O sea, vean que en la Amazonía colombiana pues es donde tiene menos días secos, llueve casi todo el año, muy pocos días secos, y por aquí empiezan a aparecer mayores días secos. Aquí la Amazonía boliviana, por ejemplo, además, ¿no? Y aquí medido en número de días, pero en anomalía, ¿no? Durante la sequía de 2005, la de 2010, y aquí la del año pasado, 2016. Y esta figura, que es parte de una tesis de máster de un alumno mío, mostró algo muy interesante, que esa anomalía es mucho más intensa en el oeste de la cuenca amazónica, ¿no? En la Amazonía de Perú y Bolivia. Curiosamente en Brasil no tanto, no hay una anomalía muy fuerte esta variable. Y bueno, incluso el año pasado tuvimos si ven las figuras, hay una diferencia fuerte en esta región del norte de la Amazonía peruana, que curiosamente produjo incendios forestales en regiones, en áreas de protección, ¿no? Áreas naturales de protección, que trajo pérdidas muy grandes, ¿no? en cuanto a bosque natural, etc. Y estos incendios forestales muy asociados a la frecuencia de estos días secos. De hecho, no voy a mostrar aquí los detalles, pero esta frecuencia de días secos los estamos usando como indicador de posibles incendios, ¿no? Entonces, estamos tratando de encontrar umbrales para decir, a partir de tal número de días secos, pues la alarma de incendios debería activarse, ¿no? Algo así. Parece que funciona, al menos viendo los datos históricos. Bueno, entonces ya ustedes se pueden imaginar que estos incendios forestales y estas sequías que impactan el bosque, pues empiezan a tener impactos de diferentes tipos. Aquí un paper bastante conocido de Lewis 2011, donde se analiza las condiciones de lluvia en rojo o negro, que lo ven ustedes aquí, es menos lluvia de lo normal durante el 2005 y 2010, todas estas regiones. Y aquí es otra variable que ellos llaman la intensidad de la sequía, que toma en cuenta lluvia, pero también evaporación. Entonces está muy bien relacionada con el estado del bosque. Y pues de hecho también se muestra en este artículo que durante estos años de sequía extrema hay hasta 400% más muerte de árboles por incendios forestales que en años normales, ¿no? Entonces pueden ser eventos puntuales, ¿no? Algunos meses de sequía extrema, pero que pueden causar impactos muy fuertes. Un paper muy interesante publicado en 2015 en Nature muestra que la cuenca amazónica estaría perdiendo su capacidad de absorber CO2 o de absorber gases de efecto invernadero en general, ¿no? Debido, entre otras cosas, a una más rápida mortalidad de la biomasa, ¿no? Lo que vemos aquí en flechas son parcelas que están siendo monitoreadas por este grupo de investigadores de la Universidad de Leeds y colaboradores de Sudamérica. Muestra que aquí donde ven flechas para arriba es porque hay la mortalidad más rápida de la biomasa, es decir, los millones de gramos por hectárea por año de biomasa muerta aumenta, ¿no? En el tiempo. Incluso vemos que estos años de fuertes sequías pues hay como estos picos, ¿no? Y este trabajo también y otros concluyen que durante estos años de sequía extrema la cuenca amazónica, en lugar de tener un balance neto de ser un absorbente, digamos, de CO2,
fue más bien una fuente, en lugar de ser un sumidero, eso fue una fuente de CO2 durante estos años 2005-2010. Y el riesgo aquí es que en el futuro estas condiciones podrían convertirse en las condiciones normales, ¿no? climáticamente normales. Así que ese riesgo es importante. Bueno, en Perú nos interesa mucho lo que pasa en los Andes, porque la mayor parte de la agricultura se hace en los Andes. Todo lo que es las grandes ciudades de Perú, tipo Lima, pues no producen gran cosa porque están en el desierto, todos se alimentan de lo que llega de los Andes. Así que nos interesa mucho entender cómo pueden ser estos cambios, cómo pueden afectar estos cambios en el sistema atlántico Amazonas en la región andina, ¿no? Hace un rato vimos este esquema y pues haciendo un zoom en esta región, aquí les muestro un paper que es un clásico del clima andino, que es de Garro 2003, y muestra que las lluvias en los Andes están afectadas por dos procesos: humedad que llega desde la Amazonía, la fuente de humedad aquí es la Amazonía, no es el Pacífico, que es un océano más frío, en fin. La humedad que llega desde el bosque amazónico, desde el Atlántico, y también la presencia de estos vientos a 200 hectopascales del este, ¿no? Vientos de este a oeste. Estos vientos de aquí, de hecho, son usados como proxies para las lluvias en los Andes. Cuando estos vientos más bien van en la otra dirección, hay una ausencia de lluvias en esta región, porque la hipótesis del trabajo es que inhibe el ascenso de esta humedad desde la Amazonía hacia la cabeza andina, ¿no? Y es aquí donde se hace toda la agricultura y donde llueve 600, 700 milímetros al año, pero es esa lluvia la que permite la agricultura y el desarrollo de otras actividades. Mientras que aquí al pie de esta región teníamos pues 8.000, 9.000 milímetros de lluvia anual, estas regiones que llamamos hotspots, ¿no? Entonces yo suelo decir, sí, pues son algunas gotitas que pasan, ¿no? De este hotspot, pero que son esenciales para la agricultura en Perú. Entonces, incluso les decía, se usa como proxy, porque en ese trabajo usan también la correlación entre la intensidad de estos vientos y las lluvias, y la correlación es muy buena, ¿no? Entonces, vientos intensos de este sentido, más lluvia, y si estos vientos se debilitan, pues menos lluvia. Y es una correlación interesante porque funciona a la escala ciclo diurno, funciona al régimen estacional. En verano tenemos más de esta condición, en invierno más de esta condición. Funciona al interanual, durante el niño tenemos más de este tipo de casos, durante la niña más de este tipo de casos. Y en un paper publicado el año pasado con un estudiante mío hemos mostrado que también funciona a escalas decadales. 12 años más asociadas a esta condición, otros 12 más asociados a esta condición. Así que es muy interesante eso. Bueno, solo para recordar aquí que hay dos procesos como clave, les llamo, ¿no? El aporte de humedades de la Amazonía, esta flechita, y estos vientos a 200 hectopascales. ¿Okay? Vamos a regresar a eso luego, ¿no? Entonces, muy rápidamente voy a tocar algunos temas que, digamos, me imagino que son conocidos por muchos de ustedes, porque no es nada muy novedoso, ¿no? Sobre qué cosa dice el reporte del IPCC sobre el futuro de la cuenca amazónica o los riesgos asociados al cambio climático en las próximas décadas o hacia finales del siglo XXI. En condiciones de temperatura hay un consenso, digamos, en los modelos de sugerir que hacia finales del siglo XXI tendríamos condiciones más calientes, sobre todo, bueno, no sé muy bien aquí, pero sobre todo en el sur de la Amazonía, justamente esta región que está sufriendo más cambios ambientales ya, ¿no? Hacia el 2050, para este escenario, que es un escenario pesimista, es cierto, se habla de hasta 3 grados más que el presente, pero hacia 2100 podrían ser hasta 6 grados más, lo cual es pues difícilmente imaginar, o sea, qué impactos puede tener un calentamiento de este sentido, ¿no? Lo cierto es que sí hay un consenso en los modelos sobre condiciones más cálidas en el sur de la cuenca amazónica, pero también, ya cuando hablamos de las lluvias, aquí los modelos más bien discrepan un poco más. La lluvia es una variable mucho más difícil de simular incluso en el presente, pues para el futuro hay más incertidumbre, pero haciendo un promedio para la época de estiaje, la época de junio, agosto, septiembre, vemos que habría aquí más bien menos lluvia de lo normal en toda esta región. Esto es, si menos lluvia de lo normal, menos lluvia que el presente, 20-30% menos lluvia. Entonces, a pesar de las incertidumbres, tenemos condiciones que serían más cálidas por un lado, pero también más secas, lo cual es coherente con lo que estamos viendo, ¿no? Alargamiento de la época seca, mayor frecuencia de días secos, mayores sequías extremas, etc., ¿no? Sobre todo en el sur, como hemos visto, ¿no? Entonces, aquí están trabajando bastante bien con estas cosas de manera muy interesante, tratando de acoplar
cuál sería la respuesta de la biosfera a condiciones de la atmósfera, una atmósfera modificada o cambiada, ¿no? En la actualidad, pues los ecosistemas en la Amazonía, en Sudamérica son de esta manera, que en verde vemos el bosque tropical, ¿no? La Amazonía como lo conocemos en la actualidad, y aquí que es más rosado, que se ve como gris, es el ecosistema de sabana o bosque estacionario, ¿no? Entonces, aquí les muestro un trabajo de alguien que ustedes deben conocer, de Luis Salazar, que muestra cómo modelos del IPCC, diferentes modelos, 15 modelos, las condiciones atmosféricas del futuro, ¿no? Simulado por estos modelos, tendría un impacto en estos ecosistemas o en estas condiciones de superficie. Si ustedes ven con detalle, son 15 modelos, todos son un poco diferentes, pero se ve un patrón dominante que es el reemplazo del bosque tropical por este ecosistema de sabana, ¿no? Lo que se conoce como el proceso de sabanización de la cuenca amazónica. Incluso hay algunos modelos que pues te dejan muy poco de bosque tropical, ¿no? Es decir, un colapso del ecosistema amazónico como lo conocemos en la actualidad. Y si bien hay muchas incertidumbres asociadas a todo esto, es un tema que merece mucha atención y mucha investigación, porque los impactos asociados a estos cambios pueden ser impactos muy severos, ¿no? En Perú yo suelo hacer estas presentaciones incluso a políticos y lo primero que piensan es, sí, pobre la Amazonía, la gente que vive ahí, ¿no? Pero en realidad no solo eso, ¿no? Estos cambios pueden tener cambios globales, ¿no? Básicamente trato de explicar impactos a 3 escalas. Esto en los Andes es básicamente válido para Perú y Bolivia, aquí probablemente también, pero bueno, impactos directos en los recursos amazónicos, el bosque tropical, la biodiversidad, etc. Impactos en la región andina, porque la humedad que cae en los Andes, la lluvia que cae en los Andes tiene mucho que ver con el bosque tropical, con la humedad que se recicla desde ahí. E impactos globales también, porque el bosque amazónico juega un rol clave en el balance de gases de efecto invernadero, CO2, etc., ¿no? Además, estos trabajos muestran que este cambio del bosque tropical por sabana podría ser abrupto e irreversible, ¿no? Claro, porque el bosque juega un rol autorregulador, entonces hay un feedback ahí, ¿no? Si se empieza a reemplazar el bosque por otro tipo de ecosistema como el de sabana o bosque estacionario, pues va a ser un feedback positivo en ese sentido, ¿no? Bueno, otro paper que fue publicado en 2015 mostraba qué cambios podrían haber en el ambiente, en temperaturas y precipitación, por ejemplo, en condiciones de deforestación de la Amazonía. Es decir, hasta aquí hemos visto, estos son cambios producidos por el clima global y regional, no estamos hablando de cambios de la intervención humana, ¿no? En cambio aquí sí hablamos ya de deforestación propiamente, cualquiera que fuera su origen. Entonces, bajo un escenario de si solo nos quedara 22% de bosque tropical hacia finales del siglo XXI, tendríamos condiciones más calientes, aquí todo lo que es rojo es aumento de temperatura, y aquí en amarillo vemos disminución de precipitación en milímetros por día, ¿ya? Pues sí, disminución en la Amazonía propiamente, pero a mí lo que me llamaba la atención de esto era toda esta disminución de lluvias en los Andes. Esto ya en los Andes, vean, hasta el lago Titicaca, Cusco estará por acá, son los valles andinos más fértiles de Perú, por ejemplo, ¿no? Incluso esto va más arriba, ¿no? Más al norte. Entonces aquí estamos hablando de 1 a 2 milímetros por día de menos lluvia, y si multiplicamos este valor por los 365 días del año, pues nos da los 500 milímetros, ¿no? de lluvia que cae, que es casi el total anual que está. O sea, ya no hablamos de sabanización, sino más bien de un proceso tipo de certificación, más bien, ¿no? Por supuesto que hay mucha incertidumbre, siempre lo recalco, pero es un tema de mucho riesgo, ¿no? Y que requiere pues mayor investigación. Si nos centramos en los Andes, les mostré este esquema hace un rato, donde estos dos procesos claves, ¿no? De los vientos de 200 hectopascales y el ascenso de humedad, pues ya vimos que esta humedad podría disminuir por cambios en la cobertura del suelo y también por calentamiento en el Atlántico, que produce más sequías, entonces humedad que puede disminuir. Pero en un trabajo de Menville y Garró, el grupo de investigadores de la Universidad de Chile, se enfocaron solamente en estos vientos, cómo iban a cambiar estos vientos en el futuro. Y esto tiene sentido porque ya vimos que es un buen proxy de las lluvias, y estos vientos que están en la troposfera libre son relativamente más fáciles de simular por los modelos. Entonces, ellos vieron cuál sería el cambio del futuro versus el presente y tienen una imagen de este tipo, o sea, disminución de estos vientos, de la intensidad de estos vientos. Solamente por disminución de esta intensidad de vientos, ellos estiman que la lluvia en los Andes se disminuiría entre 10 a 30%, sin tomar en cuenta la humedad.
O sea, esto más los cambios que hemos visto en humedad, efectivamente estaríamos cerca de una desertificación en los Andes, ¿no? Quizás suene un poco escandaloso, pero pues son artículos científicos, ¿no? Es mi rol también difundir un poco eso, ¿no? Entonces es un escenario bastante preocupante, porque estos dos procesos clave que producen lluvia estarían pues siendo mermados o disminuidos, ¿no? Entonces para la Amazonía hoy, para el Perú y Bolivia hoy en día, estos son los temas que más nos preocupan, al menos a la comunidad científica. Es muy difícil que los políticos entiendan estas cosas, porque hasta ahora ellos están muy enfocados en los glaciares, por ejemplo, el retroceso glacial, pero el glaciar aporta 3% a la cuenca, 10%, bueno, 15% a las cuencas con mayor área glacial. En cambio aquí estamos hablando no de 15 o 20, estamos hablando del 80 o 90% de las lluvias, ¿no? Así que estamos haciendo un esfuerzo por tratar de transmitir estas cosas, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, pues para hacer un poco un resumen, hemos podido constatar que hay mayor sequía en la Amazonía, mayores sequías, sobre todo el sur, lo cual produce pues un deterioro del bosque, mortalidad de los árboles, incendios forestales, lo cual ya a escala regional hace un feedback positivo porque cambia las condiciones atmosféricas, estas como por ejemplo la evapotranspiración y otras cosas que alguno de ustedes está analizando con más detalle, y entonces a escala regional ya hay una especie de feedback, ¿no? Lo cual podría llevar a un punto de no retorno que pues implica el cambio definitivo del bosque tropical por el de sabana. Pero esto también a escala global permite que haya más CO2 en la atmósfera, incluso incendios forestales pues libera CO2 a la atmósfera, metano también, otros gases de efecto invernadero. Entonces a escala global también esto puede favorecer el calentamiento global, el efecto invernadero y calentamiento global, y un aumento en la temperatura en el Atlántico Norte, que a su vez hemos visto induce a mayores sequías en la Amazonía. Y así que hay como dos feedbacks y probablemente muchos más que retroalimentan este mecanismo. Y pues les decía que algo que nos preocupa es esta menor humedad que llegaría hacia los Andes, ¿sí? Llegando incluso a casos críticos, ¿no? Hay mucha literatura sobre esto. Acaba de salir un paper en 2016 de Nobre et al, muy interesante, que hace un recuento de todos esos problemas, incluso posibles soluciones planteadas ahí, pero la incertidumbre es alta, ¿no? A pesar de ello, pues es un escenario de tan alto riesgo que vale la pena pues ponerle énfasis en la investigación. Voy a terminar con este trabajo que ya nos preocupamos mucho en estos procesos de interconectividad entre Amazonía y Andes, y con un estudiante incluso de pregrado, o sea, su parte de su tesis de ingeniero. Publicamos un paper en Environmental Research Letters el año pasado, usando estaciones de caudales, vean, desde la Amazonía, esto es Rurrenabaque en la Amazonía boliviana, esto es el nivel del lago Titicaca, y aquí otras estaciones de caudales ya en la vertiente del Pacífico, pero que se alimentan de las lluvias de toda esta región. Vemos el perfil muy interesante, vean, desde el llano amazónico hasta los 3.800 metros, que es el lago Titicaca, y por aquí las estaciones de la vertiente del Pacífico, ¿no? Y pues todas estas estaciones tienen en común que se alimentan de lluvias en esta zona, en los Andes, y lluvias de verano, los meses de diciembre a marzo, verano austral. Lo interesante de esto es que al analizar valores estandarizados de todas estas series hidrológicas, vimos que hay como cierto comportamiento homogéneo, ¿no? Eso lo vimos casi de casualidad, ¿no? Y se puede ver así, ¿no? A simple vista, donde hay años húmedos y secos, ¿no? Que son comunes, digamos, a todas estas estaciones. Haciendo un trabajo estadístico un poco más elaborado, haciendo filtros estadísticos, vimos que esa variabilidad decadal de 12 a 16 años es la principal de las lluvias en esa región, más importante incluso que el ENSO. Y aquí les muestro, lo que ven en negro es el filtro, o sea, esas variables hidrológicas, pero ya filtradas a la variabilidad decadal. Y lo mismo para variables, esto que ven ustedes en azul, son los vientos a 200 hectopascales que veíamos hace un momento sobre los Andes, lo veíamos por aquí. Estos vientos de aquí, ¿lo recuerdan? Y vemos pues que esos vientos también tienen una variabilidad decadal dominante y que están pues en fase con nuestros caudales o la lluvia en nuestra región. La otra línea es el Pacífico Central, o sea, hay una variabilidad decadal del Pacífico que también modificaría esta circulación de vientos a 200 hectopascales y toda la hidrología de esta región, ¿no? Este trabajo tuvo mucha repercusión en Perú y en Bolivia, incluso la prensa y todos hizo videos y todo, porque tiene impactos muy prácticos.
Por un lado estamos mostrando que la parte alta de la Amazonía y el altiplano boliviano, peruano-boliviano, pues tienen una conectividad, pero por otra parte hay cuestiones prácticas. Por ejemplo, siempre se ha creído que el Niño controla la lluvia en esa región, entonces el Niño más seco en esa región. Pero aquí había un problema porque algunos años el Niño, extraordinarios, no eran tan secos, eran secos pero no tanto como otros, o incluso no tanto como niños moderados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí le muestro 2 años el Niño extraordinarios, el año 83 que sí fue muy seco, y el año 98 que se esperaba una sequía también extraordinaria, pero no lo fue, y nosotros aquí argumentamos que ese evento del Niño pues tiene que acoplarse con esta variabilidad decadal. Aquí sí hubo un acoplamiento, evento del Niño en condiciones secas de variabilidad decadal, pero aquí no. Y más bien hubo 2 eventos del Niño moderados que sí fueron muy secos en los Andes peruanos, uno de ellos en el año 92, un año del Niño que era moderado, así que no se prestó mucha atención, pero produjo sequías sin precedentes, y pues nuestro argumento es que eso coincide con esta variabilidad decadal, con años muy bajos de variabilidad decadal. Bueno, básicamente eso, a grandes rasgos. Para terminar, simplemente quería mostrarles el grupo de investigación que tenemos en el Instituto Geofísico del Perú, porque somos, en el área que yo dirijo, que estoy dirigiendo hace algunas semanas, de hecho, somos 50 personas con 9 investigadores, 9 PhD, los 9 en temas diferentes, básicamente temas de climatología muy enfocado a lo que es el Niño y a variabilidad del Pacífico, que es liderado por mi colega Ken Takahashi, que algunos conocen, que es uno de los expertos en cuanto al Niño, el este básicamente, ¿no? Estamos ahora tratando temas de oceanografía física, básicamente, como modelado de alta resolución. Por suerte acabamos de comprar la computadora más grande que hay en Perú para hacer estas cosas. Es un clúster, no me pregunten los detalles porque no conozco, pero es la más grande que hay en Perú al menos. Estamos haciendo trabajos de física atmosférica, más diría yo microfísica, en observatorios en los Andes, midiendo, por ejemplo, con radares. Acabamos de comprar un radar también, y todo el equipamiento, hidrómetros, perfiladores de viento, etc. Luego, en la parte de hidrología y suelos, yo veo la parte más que todo lo que es hidroclimatología amazónica, pero también hay colegas que están trabajando con el transporte de sedimentos, con el rol de los páramos, que están empezando esta línea de investigación. Y bueno, también estamos empezando hace 3 o 4 años trabajos de paleoclimatología, usando proxies de lluvias que se toman, por ejemplo, en lagos, sedimentos lacustres, que se puede ver pues en varios metros de sedimentos lacustres cómo fueron depositándose las capas de sedimentos. Esto nos da una idea de cómo pudo haber sido la hidrología en miles de años atrás. Y también algo que usamos mucho son estalagmitas que crecen en las cuevas, ¿no? Por el goteo de lluvia o de agua de las cuevas, y pues permiten registros del clima básicamente de los últimos 10.000 años, ¿no? Y más estamos trabajando en los últimos 1.500, 2.000 años. Bueno, básicamente es eso, es un grupo que está empezando, gente joven, yo lo dirijo porque soy de los mayores, ahí imagínense. Y tenemos básicamente los últimos 6 años de haber regresado a Perú, y casi todos tienen esa generación, digamos, ¿no? Así que pues estamos muy ávidos a hacer colaboraciones y cooperaciones con otros grupos, ¿no? Bueno, básicamente eso, muchas gracias. Si tienen preguntas, bueno, conversaremos. Gracias. ¿Alguna pregunta para Giancarlo? Una. Solo una. También tengo una pregunta. Muchas gracias pues, por la presentación. Yo estoy específicamente interesado en esa primera gráfica que tú mostraste acerca de la evolución de los caudales en la estación de Oviedo. Pues nos mostrabas que en la última década la severidad de los extremos había aumentado, es decir, los máximos eran más máximos y más frecuentes, los mínimos más mínimos y más frecuentes. Sí. Teniendo entonces en mente que esa estación de Oviedo recoge alrededor o más de 4 millones de kilómetros cuadrados de Amazonas, se podría pensar que la cuenca del Amazonas ha ido perdiendo la capacidad de regular esos caudales extremos. Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y es completamente válida esa hipótesis, ¿no? Efectivamente, aquí en Óbidos estamos mezclando un montón de cosas, regímenes de precipitación diferentes, cuencas con coeficientes de escurrimiento mucho más altos, otras mucho más bajos, más estacionales, por ejemplo.
Entonces sí, es muy probable, aunque verlo con óvidos propiamente creo que sería difícil porque estás mezclando muchas cosas. Idealmente sería ver con estaciones más regionales, que es un poco lo que están haciendo, ¿no? Y eso también nos permitiría separar el rol de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay cuencas que no han sido intervenidas en este tipo de deforestación y otras que sí. Entonces ver si es que esas señales son también esencialmente diferentes, ¿no? No sé qué más podría complementar sobre tu trabajo, pero sobre tu pregunta, pero sí me parece que efectivamente esto de aquí ya muestra que hay una alteración en el sistema hidrológico, es lo que muestra. ¿A qué se debe? Pues por eso es que justo en las siguientes slides mostraba estos cambios regionales, mayores caudales por aquí, de caudales máximos, pero los mínimos disminuyen por aquí. Entonces ya por ahí creo que el aspecto de regionalización y de escala que ustedes tanto trabajan es esencial para entender estas cosas. Giancarlo, gracias por la presentación. ¿Es posible calcular periodos de retorno de esa intervención? Es otra buena pregunta. A mi criterio no tiene mucho sentido, porque hay cambios tan fuertes en el clima, ¿no?, que hace que tus series no sean estacionales propiamente. Entonces, sí puedes calcular un periodo de retorno y te va a dar una cifra que quizás puedes usarla para, bueno, no sé, para tener una caracterización de esos extremos. Pero dado que estamos viendo que son series que tienen rupturas en la serie temporal, que tienen tendencias, o sea, no son estacionales, no sé hasta qué punto la interpretación de esos periodos de retorno estadísticos puedan ser útiles. Es mi opinión más que todo como climatólogo, pero es verdad que en hidrología se usa mucho esto de periodos de retorno, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que hacer como para hacer construcción, infraestructura? ¿Cómo tendrían que hacer hoy en día los técnicos para desarrollar proyectos? Pues yo no sé si podría responder adecuadamente esa pregunta, pero algo que a mí me gusta hacer, en los escenarios que a mí me gusta plantear, es, por ejemplo, si esta sequía de 2010 se repitiera con más frecuencia, igual las inundaciones más grandes, ¿no? O sea, independientemente a las funciones estadísticas, simplemente plantear estos casos de sequía extrema cada 3 años, cada 4 años. Hablaba con algunos de ustedes eso el otro día. Ahora, pero no es mi especialidad estas cosas de diseños hidráulicos, esas cosas, porque es todo un tema pues, diferente, ¿no? Sí, me interesa participar un día. Lamentablemente me perdí la mitad de la conferencia. La solución es política, legalista. Es decir, está en la esfera de cómo el hombre va a tramitar sus relaciones con la sociedad. Sí, es verdad. Mayor. Definitivamente hay muchos problemas que pasan por temas políticos. Tipo el tema de las represas que se están proyectando hacer en la parte alta del río Marañón, política ambiental respecto a la minería, a la explotación de petróleo, etc. Hay muchas cosas que ver con la política. Que nos mostrabas también que el alargamiento de las temporadas secas prioritariamente se estaba dando en el oeste del Amazonas. Es decir, eso es indicado con la cuenca del Solimoes, que es una cuenca que está poco intervenida, afectada en términos de su vegetación. Entonces yo me pongo a pensar en otras cuencas que sí están muy deforestadas, donde hay también presencia de muchos embalses y demás, y me pregunto por qué en esas cuencas como Madera o el Tapayós o el mismo Chimbó, donde está el arco de deforestación, no exhibe ese alargamiento de las temporadas secas. Mira, es una buena pregunta. Todas son buenas preguntas. Te voy a mostrar la figura. Es algo en lo que suelo pensar bastante también. ¿Dónde está? Esta es. Pues sí, esta región de aquí parece coincidir bastante con el arco de deforestación, pero por aquí a menos. Aquí hay deforestación en Perú, pero no necesariamente en esta región de aquí. Y pues en esta parte de Bolivia tampoco, no mucho, hasta donde yo sé. Sí al sur de la Amazonía boliviana, incluso todavía es una sabana, ¿no? Así que ese es un tema que hay que resolver. Es decir, ¿qué tanto esto se parece a la deforestación? O pues, si hay regiones que están aquí en rojo que no son deforestadas. Lo hay, pero creo que
pusiésemos el mapa de deforestación, hay mucho parecido. Ahora por aquí, pues vean, mucha deforestación no creo que haya, ¿no? O sea, bueno, hay que resolver esas preguntas, no es nada sencillo. Pero sí hay trabajos muy serios que muestran cómo entre una parcela deforestada y una que todavía mantiene el bosque, pues en la deforestada hay menos lluvia todavía. O sea, hay ciertas evidencias de eso. Un poco como complementando eso, el trabajo de Natalia Correa, precisamente que mira como esa duración de la temporada seca en el Amazonas, en el sur, cuando consideras una región que está más al sur del dominio que muestra aquí Giancarlo, se logra ver un alargamiento más claro. No, digamos, habría que ver lo que él dice, o sea, qué tanto calza eso con el arco de la deforestación, pero sí sugiere que es más hacia la zona del Cerrado brasilero y también de esa zona como una partecita de ese arco de deforestación. Si te vas un poquito más al norte, pues sí que sea pues en el hemisferio norte, la parte digamos más norte del sur, ahí no ves un alargamiento tan claro. Entonces, pues eso sí como que da indicios de que ahí la cobertura igual tendría que ver algo con ese alargamiento. Pues exactamente relacionado con lo que estaba mencionando la profe, es básicamente que si uno analiza pues lo que nosotros hemos denominado sur del Amazonas, que van de los 5 y los 15 grados sur, que es lo que hemos estado estudiando, que es donde se ha presentado el alargamiento de la temporada seca. Particularmente cuando uno revisa de 5 a 10 grados, la zona normalmente es más homogénea en cobertura y el alargamiento de la temporada seca, por ejemplo, era frecuente, pero antes de la década del 2000, mientras que entre los 10 y los 15 grados, que es ya toda la zona que está mucho más intervenida antrópicamente, se hace más frecuente es que la temporada seca, pues ese alargamiento se presente más frecuentemente dentro de los 90 y dentro del año 2000, y ahí cabe por ejemplo el 2005 y el 2010. Para la primera región sur, 2005 y 2010 por ejemplo no aparecían como años. Sí, y esto me hace pensar que, es decir, una región que está deforestada, pues obviamente va a tener impacto en esa región, pero también hay que ver el transporte humedad, o sea, esa humedad que liberaba, precipita en otra región, y eso puede ser algo que esté pasando en el trabajo de ustedes, ¿no? Que en esta región es más clara la disminución, pueden ser los vientos, efectivamente, que era el reciclaje de estas zonas deforestadas. Pero me parece muy interesante, no sé, les cuento, cuando yo empecé mi doctorado, o sea, ya hace como 10 años, estas preguntas eran completamente abiertas y no había siquiera vías de respuesta, ¿no? O simplemente decíamos, sí, bueno, puede ser el clima, puede ser la deforestación. Algunos decían que podían ser ambas cosas, pero eran así preguntas abiertas. Y ahora veo que ha habido muchos progresos en estas cosas en los últimos 5 años, ¿no? Y pues se necesita seguir trabajando y abordando estos temas. ¿Por qué incluyen escalas espaciales muy diversas, desde la parcela pequeña hasta la escala casi continental, y también escalas temporales, ¿no? Y pues procesos de estos feedback que hablábamos, ¿no? Sobre todo retroalimentación diferente. A pesar de que no se pueda aseverar que puede ser el cambio climático o la deforestación, la actividad antrópica, lo que sí se puede afirmar es que las series de caudales pierden su estacionalidad, ese supuesto. Sí, eso sí es algo que puedo afirmar, y también cambios en la lluvia, o sea, hasta ahí creo que llegamos a problemas. La relación lluvia-caudal funciona en la Amazonía mediana y en las regiones más grandes. Entonces, hay definitivamente un rol del clima, porque si vemos también las circulaciones climáticas, explican esta disminución de lluvia, pero explican el 100%, esa es la pregunta, ¿no? Es decir, sí, o sea, la sequía de 2010 puede haber sido sequía, así en todo el bosque completo, así, intacto, digamos, pero la deforestación puede haber intensificado esos impactos. Igual con las inundaciones, la deforestación va a intensificar también la inundación. Entonces, para mí eso es eso, o sea, no se puede negar el rol del clima en todo esto, pero pues no creo que lo sea todo, ¿no? Y para algunas regiones, por eso es que el tema de escala espacial es muy importante, para algunas regiones quizás más pequeñas, quizá el clima global no importa mucho, lo que importa es lo que está pasando en cambios de cobertura de la región. Yo soy peruano
yo quiero pedirte por favor si puedes explicar o tratar de explicar lo que está pasando ahora en Perú, sobre todo en la costa norte, todos estos desastres naturales que están ocurriendo, a tal punto que no sé si los colegas sabían que Lima tenía que organizar los Juegos Panamericanos en 2019, pero ahora hay un dilema, ¿no? Si estamos preparados, con dinero, nos contamos con dinero suficiente para afrontar los desastres tan grandes que están ocurriendo en Perú, o como decir, notificar pues, a la comunidad internacional que no vamos a realizar los Juegos Panamericanos porque nos falta dinero. Claro. Sí, bueno, me pones en aprietos, porque en Perú todo lo que es relacionado a esto que está pasando ahora, que tiene que ver con el niño, se debate, se discute desde un grupo de gente que tiene voceros oficiales, que es se llama el ENFE, como el CIFE, que deben conocer ustedes, el ENFE, que es el peruano. Entonces, yo no tengo mucha libertad para hablar de eso. Cuidado que no estamos en Perú, algo puede ser. Bueno, lo que está pasando es que hay un calentamiento muy fuerte en la costa, calentamiento muy parecido al que hubo el año 25, de hecho, y que por sus características tan raras no ha sido fácil de pronosticar. Entonces en Perú es eso, o sea, la costa es muy fría por el afloramiento costero, no llueve, hay nubes bajas, pero no llueve. Pero se está llegando a un umbral, ¿no?, de temperatura caliente que se empiezan a caer lluvias torrenciales, y son las ciudades, justamente veía ayer en la noche unos reportes, las ciudades de la costa peruana no están preparadas ni para lluvias someras, ¿no? Entonces estas pequeñas lluvias están trayendo consigo impactos muy fuertes. En el norte todavía más, pero incluso en la región de Lima ya hay impactos muy fuertes. Básicamente es eso, es un proceso de calentamiento del mar que ha sido además atípico, porque los expertos del niño siempre pues tienen como proxies de indicadores, digamos, algunos meses previos de ver venir las ondas Kelly, etcétera, cosas. Pero en este caso es un poco atípico, por eso es que se le está llamando el niño costero, ¿no? No sé si ha visto niño costero, ese término. Porque la región central del Pacífico está más bien relativamente fría. Así que después quizás hablamos en off. Porque no es así. Y además me están grabando. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.